Muy buenas amigos amantes del ajedrez, hoy tengo para vosotros una partida verdaderamente legendaria con las piezas blancas Donald Byrne, un fuerte jugador estadounidense, y con las piezas negras Robert James Fischer, Bobby Fischer, en una partida disputada en el año 1956 en el torneo de Rosenwald. Concretamente en la octava ronda, y comentar también que en esta partida el joven Fischer era pues jovencísimo porque solo tenía 13 añitos y quizás no fue la partida más importante de este jugador porque recordemos que por ejemplo en el año 1972 se convirtió en campeón del mundo al derrotar a Boris Spassky en una partida que tuvo también grandes connotaciones políticas y sobre todo de ese campeonato se recuerda la sexta partida, ¿vale? Pero esta en concreto también fue destacada en numerosas ocasiones por Bobby Fischer porque, por la gran cantidad de combinaciones y por, un sacrificio espectacular de dama que veremos conforme vayamos avanzando en la partida. Entonces, en esta partida empieza jugando Donald Byrne con caballo F3, contesta Fischer con caballo F6, sigue la partida con C4, contesta Fischer con G6, caballo C3 y alfil G7. Y aquí se llega a una posición que permite entrar en la India de rey, dado que las blancas podrían jugar a continuación E4. Pero eso no sucedió en la partida. En la partida Donald Byrne jugó D4, siguió con enroque y alfil F4. Y a continuación Fischer jugó D5, entrándose en una defensa a Grunfeld. Y con esta defensa se cede el control del centro al jugador blanco y se intenta tener un control de este centro, pero atacándolo desde la distancia. Y comentar que en esta posición de aquí al jugador blanco no le interesa entrar en cambios en la casilla de 5. Si Byrne come en D5, C por D5, la partida seguiría con caballo por D5, caballo por D5, dama por D5, y alguien podría decir, es que Fischer se está dejando este peoncito que hay en C7, pero nada más lejos de la realidad, porque a alfil por C7, una simple jugada como caballo A6 obligaría al alfil a retirarse, que por ejemplo se podría retirar a F4, y con una simple jugada como alfil F5 vemos que se tiene una posición de desarrollo muchísimo más avanzada que la del jugador blanco y se tiene una gran compensación con el sacrificio de ese peón en C7, con lo cual como decíamos, estos intercambios en D5 no son recomendables para el jugador blanco. Comentar aquí también que las variantes principales serían jugar con E3, C5, D por C5 y dama A5. Y otra variante sería torre C1, D por C4, E4 y alfil G4, pero nada de eso se jugó en la partida. ¿Qué es lo que se jugó en la partida? Dama B3, a lo que Fischer respondió con D por C4, dama por C4, y vemos que esta dama de aquí ha sido sacada prematuramente y se encuentra en una posición fácilmente atacable por las piezas del negro. El juego sigue con C6 para evitar la versión que estaban efectuando al mismo tiempo en esta posición de aquí, la dama y el alfil sobre este peón de C7. ¿Cómo lo evita Fischer? Pues simplemente avanzando el peón, C6. El juego sigue con E4 y vemos que en esta posición de aquí se tiene un control absoluto por parte del blanco de las casillas centrales, que dominan tanto la casilla G5 como la casilla F5, D5 por varias piezas. La dama también domina esta casilla y el caballo domina, realmente terrorífico el control del centro que tiene el jugador blanco. El juego sigue con caballo D7, torre D1, caballo B6, y vemos aquí el primer ataque de Fischer sobre la dama blanca, que había quedado mal parada. Byrne no tiene otra opción que mover la dama y la mueve a C5, que sigue estando realmente mal. Juega Fischer alfil G4 y aquí asistimos a la primera imprecisión por parte de Byrne, que juega su alfil a la casilla G5. ¿Qué habría sido lo más recomendable aquí? Pues mover el alfil que se encuentra en la casilla F1 a la casilla E2, con lo cual se defiende este caballo y al mismo tiempo se permite el enroque futuro del rey, y el juego aquí podría continuar con caballo D7, la dama se retiraría a A3
Y bueno, después de comer alfil por F3, el juego seguiría con alfil por F3, E5, D por E5, dama E8, alfil E2, caballo por E5, enroque, y bueno, se tendría una posición bastante igualada y en cualquier caso sana para el jugador blanco. Pero nada de eso ocurrió en la partida porque, como decíamos, en esta posición de aquí, Bern jugó alfil G5 y bueno, la partida siguió con una de las jugadas espectaculares de Bobby Fischer en esta partida, que es caballo A4, que bueno, se podría pensar que el caballo está desprotegido porque con una jugada como caballo por A4 el jugador blanco conseguiría una pieza limpia, pero nada más lejos de la realidad, porque a caballo por A4 seguiría una jugada como caballo por E4 y como vemos hay un doble ataque a alfil y dama, y aparte se liberaría esta columna de aquí que podría plantear serias dificultades al jugador blanco. Aquí tenemos varias variantes, pero el juego podría continuar, por ejemplo, con dama por E7, con lo cual vemos que esta dama se encuentra protegida por el alfil de G5 y aparte ataca tanto la torre como la dama blanca. Pero aquí esto evidentemente Fischer lo tenía previsto y el juego podría continuar con dama A5, jaque. ¿Y qué podría hacer aquí Donald Byrne? Pues una posible variante sería mover el caballo a C3. Caballo C3, pero el juego seguiría torre F, E8, la dama se retiraría a A3 confrontando las damas y el juego podría continuar con caballo C3, jaque, alfil E3 para proteger a su rey, dama por A3, B por A3, caballo por D1, zampándose esa torre y ganando material, y rey por D1. Otra posible jugada en esta posición de aquí podría ser B4, a lo cual seguiría dama por A4 zampándose ese caballito. El blanco respondería con dama por E4 zampándose ese caballo, pero a continuación vendría la jugada torre F, E8. Y como vemos, la reina se encuentra clavada, a lo que el blanco podría responder con la jugada alfil E7. El juego seguiría con alfil por F3 y aquí pues se tienen varias nuevas variantes. Por ejemplo, el juego podría continuar con dama por F3, Fischer respondería con dama por B4 jaque, atacando al rey blanco. El blanco podría proteger su rey con torre D2 y bueno, simplemente el negro con zamparse el alfil que hay en E7, torre por E7 plantearía un nuevo jaque y como vemos la posición aquí del blanco pues es bastante comprometida. Otra posible variante en esta posición de aquí sería realizar la jugada G por F3 y aquí pues bueno, con una jugada muy sencilla como simplemente alfil F8 pues se plantearían nuevas amenazas, porque como vemos este alfil de aquí de la casilla E7 no se puede quitar porque está la dama detrás y aunque no se quitara este alfil, una jugada como torre por E7 volvería a clavar la dama, con lo cual vemos que el blanco aquí está en otra situación realmente comprometida. Otra posible variante en esta situación de aquí sería pues retirar la dama, por ejemplo, a una casilla como C1, a lo cual seguiría alfil por F3, G por F3, dama A5 jaque y bueno, se transpondría a variantes muy parecidas a las que hemos visto anteriormente. Es por ello que en esta posición de aquí Donald Byrne decide no tomar el caballo de A4 y simplemente retirar su dama a A3, dama A3. A lo cual el juego sigue con caballo por C3, B por C3, Fischer sigue en sus 13, caballo por E4, zampándose ese peoncito que había en la casilla E4 y liberando en parte, al menos parcialmente, esta columna de aquí. A lo cual Byrne responde con alfil por E7 y como vemos en esta posición de aquí se encuentra el alfil protegido por la dama en la casilla E7 y como vemos ataca al mismo tiempo a la torre de F8 y a la dama negra que se encuentra en D8. Pero bueno, esto no iba ni mucho menos a amilanar a Bobby Fischer, que ya lo tenía todo previsto y simplemente retira su dama a B6. En esta posición de aquí pues tenemos varias variantes. Por ejemplo, si Byrne decidiera comerse la torre que se encuentra en F8, la partida seguiría con alfil por F8 atacando la dama podría retirarse por ejemplo a B3 confrontando ambas damas y aquí se tienen nuevas variantes, por ejemplo si caballo por C3,
El juego seguiría con dama por c3 y esa jugada sería nefasta para el jugador blanco porque a continuación vendría la jugada alfil b4 y como vemos el alfil se encuentra protegido por la dama y esta dama se encuentra clavada en la diagonal que separa este alfil de aquí con respecto al rey, con lo cual, como digo, sería una posición nefasta para el jugador blanco. Y otra variante en esta posición de aquí sería jugar la torre a e8, con lo cual vemos que se amenaza descubiertas en esta columna al moverse el caballo, que realmente pondrían en serias dificultades al jugador blanco. ¿Cómo podría evitarlo el jugador blanco? Pues moviendo el alfil a e2 y de paso acercando la posibilidad del enroque. A lo cual podría seguir caballo por c3. Y como vemos se llega también a una posición de clara ventaja negra, sobre todo por la presión que se está ejerciendo sobre el punto E2. Es por ello que en esta posición de aquí que veíamos, y una vez que Fischer ha movido su dama a B6, el jugador blanco decide no zamparse la torre de F8 y lo que hace es jugar su alfil que se encontraba en la casilla F1 y moverlo a la casilla C4. Y de nuevo también soñando con poder enrocar por fin su rey, que sigue estando en las casillas centrales realmente en una posición bastante delicada. El juego sigue con caballo por c3 y aquí de nuevo pues tenemos varias posibles variantes. Por ejemplo, si Bern decidiera zamparse con la dama el caballo que se encuentra en c3, dama por c3, vendrían las jugadas torre a e8 y como vemos el alfil que se encuentra en e7 se encuentra clavado, no se puede quitar y se recuperaría material al instante. Si en esta posición de aquí, por ejemplo, de nuevo el jugador blanco decidiera zamparse la torre que se encuentra en f8, vendría alfil por f8 y vemos que de nuevo, como en las variantes anteriores, la dama blanca se encuentra amenazada y bueno, aquí se transpondría a situaciones muy parecidas a las que hemos visto anteriormente. Por ejemplo, si la dama decidiera zamparse en esta posición el caballo que se encuentra en c3, a continuación el negro podría jugar alfil b4 y vemos que de nuevo esa dama se encuentra clavada, con lo cual esta jugada tampoco valdría para el jugador blanco. ¿Qué jugó el blanco en esta posición de aquí? Pues lo que hizo fue mover su alfil a c5 amenazando la dama negra. Aquí Fischer simplemente movió su torre, la torre de f, a e8 haciendo jaque y bueno, Bern ya pues asume que no va a poder enrocar su rey y lo mueve a la casilla f1. Efectivamente, esta torre de aquí de h1 se encuentra encerrada, pero por lo menos ya ha quitado su rey de la columna abierta, la columna E, con lo cual entiende que se encuentra más seguro, pero nada más lejos de la realidad, porque a esta jugada continúa una jugada aún más espectacular de Bobby Fischer, que lo que hace es mover su alfil a e6, planteando un sacrificio espectacular de dama que no la quita de la acción de este alfil blanco. ¿Qué alternativas tiene Fischer en esta posición? Pues por ejemplo podría mover el caballo a b5 y plantear, pues bueno, si el blanco me va a quitar la dama, pues yo podría a su vez zamparme la dama que se encuentra en a3, pero esta no sería una buena opción porque el juego podría continuar con alfil por f7 jaque. En esta posición de aquí la mejor jugada sería rey h8, pero bueno, si por ejemplo el negro decidiera zamparse ese alfil, a continuación vendrían las jugadas dama b3 jaque y como vemos la dama ya se ha quitado automáticamente del ataque del caballo. Fischer podría proteger su rey con alfil e6, pero a continuación vendría un definitivo caballo g5 jaque y bueno, la posición aquí del negro sería bastante comprometida. Es por ello que en esta posición de aquí lo que decide hacer Fischer es sacrificar su dama y jugar alfil e6, una jugada realmente espectacular que plantea nuevas amenazas con la jugada futura alfil por c4 jaque. Y bueno, aquí Bern pues de nuevo tiene varias opciones a efectuar, dejando para el final la opción obvia, que es la que se jugó en la partida, de zamparse la dama que se encuentra en b6. Aquí por ejemplo podría jugar alfil por e6, a lo cual seguiría dama b5 jaque, el rey se tendría que apartar a g1, caballo e2 jaque, el rey tendría que moverse a f1, caballo g3 jaque y además un jaque doble porque vemos que se encuentra también amenazado por la dama. El rey se tendría que mover a g1, dama f1 jaque, única sería torre
por F1 y caballo E2 jaque mate, el famoso mate de la Goz. Obviamente Bern vio esto y no jugó esa jugada de alfil por E6. Otra posible opción aquí que podría tener Bern sería jugar dama por C3, zampándose el caballito que se encontraba en la casilla C3, a lo cual podría seguir dama por C5, D por C5, como vemos se ha liberado esta diagonal de aquí y simplemente el jugador negro podría rápidamente recuperar la dama perdida con la jugada alfil por C3. El juego podría continuar con alfil por E6 y torre por E6 y vemos que en esta posición de aquí el negro cuenta con un peón de más, la torre de H1 se encuentra encerrada y bueno, los peones de C5 y de A2 se encuentran realmente débiles y presumiblemente caerán muy pronto, con lo cual al jugador blanco tampoco le interesa llegar a una posición de estas características. Es por ello que en esta posición de aquí Bern decide aceptar el regalo que, bueno, luego veremos que es un regalo envenenado de Bobby Fischer y se come la dama que se encuentra en B6, alfil por B6, a lo cual el juego continúa con alfil por C4 jaque, el rey se mueve a G1, caballo E2 jaque, rey F1, caballo por D4 jaque, jaque con el alfil, el rey se tiene que mover de nuevo a G1, caballo E2 jaque, rey F1, caballo C3 jaque, de nuevo el rey se tiene que mover a G1 y ahora viene una jugada intermedia bastante interesante como es A por B6, planteándose una amenaza contra la dama que se encuentra en A3. Bern la aparta y la mueve a B4, amenazando el alfil que se encuentra en la casilla C4, pero Fischer lo tenía todo esto perfectamente calculado y mueve torre A4. Y como vemos se tiene una coordinación genial de las piezas negras, tal que el alfil de G7 protege al caballo, el caballo protege a la torre que se encuentra en A4 y la torre protege también al alfil que se encuentra en C4. El juego continúa con dama por B6, pataleando ya, Bern decide comerse ese peoncito que se encontraba en la casilla B6. El juego continúa con caballo por D1. Como vemos, Fischer empieza a recuperar material de la dama esa que había sacrificado jugadas antes. Y vemos aquí que aparte del botín que ha conseguido con esta secuencia de jaques del caballo y del alfil contra el rey, aparte del botín conseguido, este caballo de aquí que se encuentra en la casilla F3 tampoco se puede mover porque es el único defensor que tiene la casilla E1 de la acción de la torre que podría venir aquí y hacer jaque mate contra el rey que se encuentra aquí encerrado, con lo cual todavía la ventaja del negro es aún mayor. Bern juega H3 intentando abrir una casilla de escape para este rey que, como decíamos, se encontraba aquí encerrado en la casilla G1. Y el juego continúa con torre por A2, el rey se escapa o por lo menos lo intenta con rey H2, a continuación cae el peón de F2, caballo por F2 y bueno, si bien en una idea inicial la idea de Bern era activar esa torre de H1, al final al haber tantísima presión sobre su propio rey lo que intenta es aliviar esa presión tratando de intercambiar la torre que le queda. Fischer lo acepta sin problemas. Torre por E1, a lo cual continúa el juego con dama D8 jaque, Fischer protege su rey con alfil F8, caballo por E1, recuperando la torre que había perdido hace unas pocas jugadas, alfil D5, planteando una doble amenaza contra la casilla C2, entre la torre y el alfil, caballo F3, caballo E4, Bern juega dama B8 tratando de atacar este peoncito de aquí que está sin protección, pero Fischer no quiere ni siquiera cederle un peón al pobre Bern y lo que hace es moverlo a la casilla B5, jugando B5. H4 juega Bern, Fischer para el avance de ese peón jugando H5, caballo E5 y con esta jugada rey G7 es una jugada bastante profiláctica porque por un lado libera al alfil de la casilla de F8 de proteger a su rey de la acción de la dama y por otro lado plantea una amenaza realmente seria que es el llegar a dominar esta casilla de aquí, la casilla de 6 que se encuentra protegida por el caballo. ¿Por qué? Porque esta casilla se encuentra en la misma diagonal en la cual se encuentran el rey, el caballo y la dama blanca. Bern ve esto y lo que hace es mover su rey a G1. Y bueno, a partir de aquí asistimos a una secuencia realmente legendaria de movimientos del jugador negro en pos de atacar ese rey que se encontrará totalmente a merced de una coordinación realmente genial de las piezas negras para darle caza.
Vamos a verlo. El juego continúa con alfil C5 jaque y como vemos la torre que se encuentra en A2 controla la segunda fila y bueno, en esta posición de aquí, al margen de lo que ocurrió en la partida, y es que Bern movió su rey en esta dirección, las otras posibles variantes serían moverse a la casilla H1, con lo cual pues bueno, no tiene buena pinta la verdad ese rey ahí, y bueno, moviéndose a la casilla H2 entraríamos en la variante de la amenaza de esta diagonal que veíamos anteriormente. Es por ello que en esta posición de aquí Bern decide mover su rey hacia la derecha, rey F1, y ya el rey está perdido porque seguiría caballo G3 jaque, el rey se mueve a E1, alfil B4 jaque, rey D1, alfil B3 jaque, rey C1, caballo E2 jaque, rey B1, caballo C3 jaque, única sería rey C1 y torre C2 jaque mate, y como vemos se llega a una posición en la cual el rey no tiene escapatoria alguna. Esta torre se encuentra protegida por el alfil que se encuentra en B3 y además el caballo y la torre controlan estas casillas de aquí, que son las únicas a las que se podría mover el rey, con lo cual asistimos a un jaque mate realmente legendario. ¿Qué te ha parecido la partida? ¿Consideras que esta es la partida del siglo o la partida del milenio como opinan algunos? De no ser así, ¿cuál sería para ti la mejor partida de todos los tiempos? Cuéntanos tus impresiones en los comentarios del vídeo. ¿Te ha gustado el vídeo? ¿Quieres seguir disfrutando de los mejores contenidos? Yes, yes, yes. Dale like, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir las notificaciones. And you have to do it. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. ¡Hasta pronto!